Elige vivir. Da otra oportunidad a tu vida. Suicidio proviene de dos expresiones de latín, sui y occidere, que significa matarse a sí mismo, por lo cual se puede decir que el suicidio es el acto a sí mismo para provocar la muerte de forma meramente voluntaria y deliberada. El suicidio se refiere no a un acto singular, sino también a una variedad de conductas que lo acompañan, como deseos, pensamientos, intentos, intención, etc. El suicidio es una conducta que lleva a una persona a terminar con su propia vida, generalmente resultado de un estado de desesperación, de desesperanza, de no encontrar solución o manera de resolver sus problemas emocionales, sus problemas familiares, en donde hay una visión de túnel, en donde la persona considera que no hay otra manera de resolver o de solucionar sus problemas más que terminando con su propia vida. El suicidio es quitarse la vida a uno mismo. El suicidio es una conducta en la que las personas se autoagreden, se autolesionan con la intención de acabar con su vida y cuando lo logran se convierte en un suicidio. Finalmente es una agresión a sí mismo. El suicidio tiene varias definiciones. Una de ellas es terminar voluntariamente con su vida. Y otra de las vertientes es que el suicidio tiene una necesidad de reconocerse bajo 3 propuestas. En 1963 se hizo la última de las revisiones y la propuesta tiene que ver más con la parte en la que la persona por propósito lo logra o lo hace. Esta cuestión tiene un significado para la persona, puesto que si es alguien que lo ha intentado anteriormente, también pudiéramos decirle esa terminología de suicida. Pero quien realmente logra terminar con su vida voluntariamente es a la persona a la que se le conoce como suicida. Los tipos de suicidios, según el Dr. Karl Menninger. Suicidio crónico. Lo llevan a cabo personas que van destruyendo su cuerpo poco a poco. Suicidio localizado. Las personas buscan sufrir enfermedades fingidas, autoexplotación de sus dolencias, etc. Tipos de suicidio según Polo. Suicidios predecibles. Casos en donde la persona solicita ayuda para superar alguna vivencia de indefensión, donde se presentan algunos factores que tienen una influencia por situaciones estresantes, que al canalizarlos a un profesional de la salud mental puede obtener resultados favorables, pero solo a corto plazo. Suicidio impredecible. Son complejos y casi imposible de detectar en términos de psiquiatría. Al no ser expresados, aunque hay focos de atención, impiden la acción preventiva. Suicidio individual. Acto donde la persona atenta contra su propia vida sin que nadie más haya sido partícipe del suceso. Suicidio colectivo. Es donde participan 2 o más personas que atentan contra su propia vida. Se asocia con cultos religiosos y actos políticos. Suicidio asistido. Es donde interfiere una segunda o tercera persona que facilitará el proceso para que otra persona consuma el acto suicida. Suicidio no asistido. El sujeto cuenta con los recursos necesarios utilizándolos para terminar o poner fin a su vida. El suicidio en un hombre es con medios diferentes, son regularmente con revólver, utilizando una soga para colgarse, son más agresivos en la forma de quitarse la vida. ¿Sí? Una mujer, por ejemplo, cuando busca suicidarse, lo hace por medios diferentes, menos agresivos. Por ejemplo, tomar pastillas, consumir algún tipo de veneno, intoxicar, su cuerpo. Existen los conocidos como drásticos o los más duros, los más difíciles, en donde está
implícito la exhibición o la exposición del cuerpo. Es una de las maneras en las que las personas podemos incluso perfilar que se trataba de alguien que quería decir muchas cosas además de lo que está haciendo al acabar con su vida. El otro tipo es un tipo más pasivo, en donde el sujeto simplemente lo hace para repercutir en contra suya y dejar a los demás librados de esa circunstancia. En el caso de los adolescentes, parecido la circunstancia que esté relacionada con el uso de alguna droga o alcohol. Bueno, existen demasiados casos como podría ser el mío. En una ocasión intenté por problemas familiares que ya no podía. Todo comenzó una mañana normal, o sea, mis intenciones eran de hacerlo sin que nadie supiera. Salí con mis amigos ese día, era un sábado. Salí con ellos, comimos, salimos a jugar fútbol, regresé y al estar en la casa, o sea, me pasaban todos los problemas. Era como buscar una solución para mí y pues estuve recapacitando hasta que intenté el ahorcamiento, pero en el instante sentía como que debía soltarme, pero lo quería hacer. Entonces llegó mi hermana a salvarme. Causas de suicidio. Hay múltiples factores que pueden estar influyendo, ¿verdad?, en este tipo de situaciones, que pueden ir desde aspectos socioeconómicos, emocionales, psicológicos, en el sentido también principalmente de problemas severos de depresión, de un estado depresivo, o en algunos casos, ¿verdad?, resultados sobre todo de trastornos de salud, ¿verdad?, de estado mental. Algunos trastornos como el trastorno bipolar, por ejemplo, también puede llevar a que un joven, a que una persona decidiese quitarse la vida. Sin embargo, el suicidio es multifactorial, no hay una causa en específico que pueda originar esta conducta suicida. A veces las personas terminan quitándose la vida, aunque no padezcan, no tengan antecedentes de ningún tipo de trastorno, por las situaciones que ya mencionaba, ¿verdad?, de desesperanza, de no encontrar una solución a un conflicto de diferentes índoles, ¿no? Casos que hemos visto tristemente de personas que por falta de recursos económicos para atenderse, para atender y cubrir sus necesidades básicas o de salud o de educación, terminan quitándose la vida porque se sienten, ¿verdad?, indefensos y se sienten perdidos y no saben cómo solucionar y creen que de esa manera resuelven el problema. Más que nada fueron los problemas de familia, hay que escuchar todos los días, discutir a mis padres, y que no pusieran atención, como que nomás importaban ellos, y como que era mi motivo de como que llamar la atención. Notas suicidas. Es un documento de carácter personal y válido, siendo esta última comunicación que realiza el suicida. Ese es el último contacto de comunicación que la persona que comete el acto y lo logra nos permite darnos cuenta que incluso existen 3 formas de entenderlos o de interpretarlos. Hay un autor que se llama Elías López, y él dice que en estos casos, mediante el análisis de 1,324 cartas que se hizo en este año que te refiero del 63, existe una cuestión relacionada en 3 puntos. Hay amor, hay agradecimiento, hay incluso una especie como de recompensa por haber vivido y sentirse gratificado. Hay otra especie de cartas suicidas que están relacionadas más con el enojo, la rabia. Y bueno, el tercer tipo sería una mezcla en donde ambas cuestiones, tanto el agradecimiento como el enojo, son parte principal del contenido de estas cartas. Y en el análisis, pues obviamente va a estar influido, compuesto y sobre todo impregnado el sentido de esa carta con, como te decía al principio, la comunicación de la persona que comete el acto y que
pues digamos es su último contacto con el mundo. Yo en mi casa no fui a avisarle a nadie, solo fue hacerlo porque como anteriormente lo dije, hice un día normal y llegó como que la hora de hacerlo y pues lo estaba haciendo, pero me rescató mi hermana y fue como que por qué lo hacía y expliqué todo, y en el tratamiento que tuve psicológicamente pues también me dieron una solución a ese problema. Las notas suicidas regularmente dejan información sobre la situación que detonó el suicidio. Sabemos que el suicidio no tiene una causa, que es multicausal, multifactorial. La persona ya viene acumulando una situación, otra situación, otra situación. Y la situación que dejan en la carta es únicamente el detonante, ¿sí? La situación que los llevó a tomar la decisión final, pero que no fue la única decisión que los llevó a quitarse la vida, ¿sí? Fue como la gota que derramó el vaso. En psicología, sobre todo en el área jurídica, hay una parte más que se llama autopsia psicológica. En la autopsia psicológica nosotros podemos empezar a trabajar a partir de la nota suicida. Ahí nosotros empezamos a revisar cuál fue la situación que detonó, y además de la nota de la que tú hablas, o la carta, también se investiga con entrevistas hacia los familiares, y se va a observar el lugar en el que la persona habitaba, su recámara, sus pertenencias, para confirmar, de hecho, cómo era su actuar durante los últimos días, y saber si efectivamente fue un suicidio, primero, y segundo, determinar qué más pudo haber sucedido psicológicamente con esa persona. Pues no es una regla, algunos sí dejan nota por escrito de lo que quieren decir o expresar hacia las personas, aunque no necesariamente todos lo hacen de manera explícita. Sin embargo, desde el análisis que se puede hacer psicológico de cómo se llevó a cabo el suicidio, qué objetos, qué materiales se utilizó, el método que utilizó, si fue ahorcamiento, si fue por una arma, ¿verdad? De fuego, el método que haya utilizado y los utensilios que haya utilizado, sí dejan también un mensaje, aunque no de manera directa y explícita, pero el lugar, el momento, la hora y los utensilios también reflejan un mensaje no verbal, diríamos, del acto suicida, de lo que quiere comunicar esa persona con su acto suicida. Consecuencias en el contexto. Cualquier persona que muera tiene un significado para alguien, y obviamente va a ser el impacto dependiendo de la crudeza o de la pasividad con la que haya sido llevado a cabo el acto de suicidio. Es la manera en también como las personas alrededor lo sobrellevan. Algunas personas pueden entender que alguien pasaba por una situación difícil, que no contaba con los recursos personales, y entonces esto, pues como que dicen, era comprensible, era esperado. Pero quienes no están preparados, quienes aparentemente están dando lo mejor de sí mismos, como padres, como amigos, como familiares, y se dan cuenta que la otra persona logró su cometido, atentó contra su vida y murió, la pérdida para esas personas puede significar mucho, puesto que sí atendieron, sí entendieron, pero no logran comprender la motivación final que tuvo la persona, y eso finalmente es lo que hace que los haga caer en algún tipo de situación inexplicable, ¿no? El proceso de duelo en las personas que son familiares y que tienen, además de todo, una historia personal de mucho sufrimiento, donde estuvieron tratando de protegerlo o sobreprotegerlo, el proceso de duelo suele ser un poquito más largo, pero derivado de una buena atención o una buena intervención oportuna,
tienen los suficientes recursos para sobrellevarlo y superarlo poco a poco. El día siguiente fue para mí como si fuera a volver a nacer, o sea, empezar de cero nuevamente con mi vida. Y de alguna manera el acto suicida sí tiene un efecto, un daño psicológico importante en los sobrevivientes, porque implica primero el darse cuenta que no lograron detectar señales importantes de auxilio. Generalmente la persona con ideación, con conducta suicida, con tendencia a conductas suicidas, envía señales, mensajes hacia las personas que le rodean, familia, amistades, incluso maestros, personas que le rodean, respecto a su pensamiento y su intención de quitarse la vida. Y entonces el acto suicida consumado es resultado de una escalonada de los diferentes intentos fallidos que tuvo la persona que hizo el acto suicida, y que la sociedad, a final de cuentas, no logró darse cuenta, no logró percibir, no logró detectar y sobre todo intervenir y ayudar a tiempo a esa persona. La culpa derivada de un acto suicida pues suele ser una situación que genera muchos conflictos emocionales y muchas situaciones de afectación psicológica para los sobrevivientes, porque cargan con esa culpa. Implica que tienen que llevar un proceso también terapéutico para poder ir resolviendo sobre todo su duelo, ¿sí? El proceso de duelo que se inicia, ¿no? con el acto suicida. No solo las personas que llegan al suicidio sufren al intento, sino también sus allegados sufren después por el suicidio, ya sea porque sienten culpa por no haber ayudado a esa persona, por no escucharla, o simplemente por ser parte de las consecuencias que llevaron a aquella persona al suicidio. Es un tema muy importante donde el gobierno, la sociedad y las familias deben de tomar como un tema importante y alarmante. Hagamos conciencia de ello y juntos, descartando el suicidio como una opción para librarnos de los problemas.